Bueno, tenemos un nuevo problema de tiro parabólico, donde dice que un cuerpo resbala por un tejado de una casa que está inclinado a un ángulo tita. Aquí tenemos el tejado. En el momento que deja de tener contacto con el tejado, se encuentra a una altura H respecto al suelo, y lleva una velocidad de módulo V en la dirección de la pendiente del tejado. Caerá en esta dirección. A una distancia desde la casa, medida horizontalmente, se encuentra una pared muy alta. Y debemos de calcular, o debemos de decir, si chocará el cuerpo con la pared o no chocará, y si es así, a la altura, esta altura, que chocará. Y en el apartado B nos piden cuál será el vector velocidad del cuerpo cuando haya recorrido horizontalmente la mitad de la distancia entre la casa y la pared. Como datos, nos dan que el ángulo tita vale 30 grados, la altura 6 metros, y la distancia 1 metro y la velocidad 2 metros por segundo. Bien, pues para resolver el problema, como siempre, vamos a plantear las condiciones iniciales. Una vez que tengamos las condiciones iniciales del problema, calcularemos las ecuaciones del movimiento, partiendo que para calcular la velocidad, pues partiremos de la aceleración como variación de la velocidad con respecto del tiempo, y descompondremos esa aceleración en las dos componentes, una para el eje X y otra para el eje Y. Y para calcular la posición, pues partiremos de la velocidad como variación de la posición respecto del tiempo, de manera que también la descompondremos en sus dos componentes, X e Y. Y procederemos a calcular las integrales, y una vez que tengamos calculadas las integrales, ya tendremos las ecuaciones del movimiento. De manera que utilizando esas ecuaciones como sistema de ecuaciones, sustituyendo los valores o los datos que nos dan y despejando las incógnitas, obtendremos la solución de los diferentes apartados del problema. Así que, bueno, pues empezamos por las condiciones iniciales, es decir, la aceleración será siempre constante, evidentemente, de componente x0, y de componente y menos 9,8, que es la aceleración de la gravedad. Para t igual a 0, tenemos una velocidad de 2 metros por segundo, de manera que esto tendrá una componente x, que será 2 por el coseno del ángulo, en este caso de 30 grados, y una componente y, que vendrá hacia abajo, de manera que será menos 2 por el seno de 30 grados. Es decir, podemos aquí, si queremos, pues plantear cuánto valdría la componente X y la componente. Esta de aquí sería la componente X y hacia abajo la componente. Esta es la componente X, que sería de este triángulo rectángulo, pues esta componente X pues valdría la hipotenusa por el coseno del ángulo contiguo, y este lado de aquí, que es el otro cateto, pues será la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto, que será la componente y será negativa puesto que va hacia abajo. Bien, haciendo los cálculos, pues ya tenemos calculado cuánto valdrá la componente X y la componente Y en condiciones iniciales. Y en cuanto a la posición, pues tenemos en la componente X0 y en la componente Y por los 6 metros de altura a la que está el tejado. Bien, una vez hecho eso, pues como digo, partimos de aquí, descomponemos en sus componentes X e Y, tanto para la aceleración como para la velocidad, y procedemos a calcular cuánto valdrá las ecuaciones del movimiento. Bien, partiendo de la aceleración como componente X, despejamos, planteamos las ecuaciones, y en este caso la AX, y la aceleración en el eje X vale 0. Cuidado con esto, al hacer la integral nos quedará Vx por la integral de 0, que quedará 0, más la constante de integración. ¿eh? Perdón, pues para calcular la constante de integración, haremos que para t igual a 0, la velocidad en ese instante vale 1,73, que es lo que hemos calculado antes, con lo cual ya tenemos cuánto vale la constante de integración. De manera que la Vx será una velocidad constante de 1,73 metros por segundo, es decir, en todo momento llevará a la velocidad inicial.
Bien, en cuanto a la componente y de la velocidad, pues partimos de la ecuación, despejamos, planteamos las integrales y en cuanto a la aceleración y, pues introducimos el valor de las condiciones iniciales que teníamos. Procedemos a hacer la integral y calculamos cuánto vale la constante de integración con las condiciones iniciales. Para b igual, para t igual a cero, la velocidad para t igual a cero, pues la velocidad valdría -1, que lo hemos calculado antes. De manera que la constante de integración será -1. La ecuación de la velocidad, perdón, pues será -9,8t más la constante de integración que acabamos de calcular, pues ya tenemos cuánto vale la velocidad en el eje. Y para el cálculo de la velocidad, perdón, para el cálculo de la posición, pues partimos de la velocidad, despejamos, planteamos la integral, en este caso la Vx pues vale 1,73, lo tenemos de las condiciones iniciales, hacemos la integral y calculamos cuánto vale la componente, la constante de integración 3 en este caso, con las condiciones iniciales. Para t igual a 0, pues la posición será 0, con lo cual la constante de integración seguirá valiendo 0. Y ya tenemos la ecuación de la componente x de la posición. Y para la componente y, partimos de la expresión, despejamos, planteamos la integral donde la VI pues es el valor que hemos calculado antes, este de aquí. Sustituimos y procedemos a calcular la integral. Y luego pues solo nos queda hacer la constante de integración 4. Para t igual a 0, para t igual a 0, la i sub 0 vale 6, con lo cual la constante de integración vale 6. Y sustituyendo, 9,8 partido por 2 vale 4,9, la t, y la C4 que vale 6. Bien, pues ya tenemos la ecuación de la posición para el eje. Una vez que tengamos las ecuaciones del movimiento, pues simplemente se trataría de sustituir los valores conocidos y despejar las incógnitas. En este caso, nos dicen que si chocará o no chocará con la pared. Bien, para ver si chocamos con la pared o no, pues calcularemos el alcance máximo. Es decir, el alcance máximo de este tiro parabólico sería el alcance que haría que llegara aquí. Sería aquí y llegaría aquí. Si esta distancia de aquí, por supuesto, es menor que la distancia a la que está la pared, pues evidentemente chocará. ¿Vale? Bien, pues vamos a calcularlo. Vamos a calcular el alcance para este tiro parabólico. Para calcular el alcance, pues sabemos que cuando llega aquí al suelo, la I valdrá 0. De manera que ponemos que cuando la I valga 0, nos sale esta ecuación de segundo grado, de manera que si la calculamos, pues nos saldrán los dos valores, uno un segundo y otro -1,2 segundos. Este de aquí es el valor negativo, con lo cual sabemos que el tiempo de vuelo será un segundo. De manera que si sustituimos cuánto vale, pues sustituimos el valor para x de 1 y nos saldrá que vale 1,21 metros. Es decir, la x máxima es mayor que la d, con lo cual sí chocaría, la pelota chocaría. Y nos dicen que calculemos a qué altura chocaría en el caso de que chocase. Bien, pues nos faltaría calcular a la altura a la que choca, con lo cual eh, tenemos que para una distancia de 1 metro, cogemos la ecuación primera y para la distancia de 1 metro calcularíamos el tiempo que tardaría en llegar ahí. Despejamos el tiempo y nos saldría ese tiempo. Y ya solo nos quedaría calcular la I, es decir, la altura para este tiempo, esta ecuación de aquí, sustituimos para t igual al tiempo que nos ha salido y nos saldría a la altura a la que chocaría el objeto. En cuanto al apartado B, que nos dice cuál será el vector velocidad del cuerpo cuando haya recorrido horizontalmente la mitad de la distancia entre la casa y la pared, es decir, la mitad de la distancia es 0,5 metros. Bien, pues para hacer eso, pues en este caso tendremos una X igual a 1/2 de D, como vale 1 metro, pues será 0,5. De manera que el,
cogemos la ecuación 1, como antes, y despejamos la t. De manera que nos saldrá el tiempo que tardará en llegar a esa posición. Una vez que tengamos eso, pues simplemente por sustituir en la ecuación 3 y en la ecuación 4 para la Vx. Evidentemente la Vx eh, es constante, con lo cual no depende del tiempo, siempre llevará 1,73 metros por segundo. Y en la VI, pues sustituimos en la ecuación VI, pues sustituimos el valor del tiempo que nos ha salido y nos saldrá cuánto vale la VI. Bien, ya tenemos la componente X y la componente Y, pues si queremos saber el módulo, calculamos el módulo y tendríamos, pues bueno, componente X, componente Y cuánto valdría el módulo de la velocidad justamente al llegar a ese punto, que como veis sale 4,21 metros por segundo. Bien, pues con esto tenemos solucionado todos los apartados del problema. Nos vemos en el siguiente vídeo.